Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 13 de diciembre. El título para el día de hoy: todo Israel será salvo. Leamos en Romanos capítulo 11, 25 al 27, donde nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¡Qué grandes acontecimientos!, predice Pablo. Veamos que volvamos a ver ahí. Los grandes acontecimientos es que dice: la plenitud de los gentiles haya entrado. Cuando dice la plenitud de los gentiles, no dice que todos los gentiles, porque la salvación, aunque es para todos, pero solamente el que cree y permanece en Cristo, ese será salvo. No hay otro medio, y ese medio ha estado desde el principio, desde Adán hasta el último que acepte la gracia de Cristo. No hay otro medio, no es por obras, no es por el que permanezco o soy parte de la iglesia adventista, o que soy por ser judío. No, es por creer y permanecer en Cristo. Pero, como dice aquí la lección, los cristianos han analizado y debatido Romanos 11, 25 al 27 durante siglos. O sea que esto ha servido como para despertar, o que las personas busquen qué quiere decir estos versículos. Sin embargo, hay algunas cuestiones que son claras. En primer lugar, aquí el significado de todo es que Dios se acerca a los judíos. Recuerde que el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo por el cual Dios llevaría el evangelio al mundo. No está hablando de salvación allí. La salvación sigue para ellos como sigue para el mundo entero. Pero ahora Él deja su iglesia cristiana, donde hay judíos y gentiles, con esa misión de llevar y predicar el evangelio a todo el mundo. Así es que se acerca, dice, a los judíos. No habla de la nación, sino habla a los judíos individuales, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dice aquí: lo que Pablo está diciendo responde a la pregunta planteada al principio del capítulo: ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Su respuesta, por supuesto, es que no. Dios no rechaza a nadie. Para cada uno de nosotros hay oportunidad, mientras la gracia esté
para salvación. Pero eso sí, la nación judía como nación para hacer la labor dejó de serlo, porque no lo hizo. Dice, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Su respuesta, por supuesto, es que no. Y su explicación es, primero, que la ceguera, o sea, la porosis o dureza, es solo en parte. Y que es solo temporal, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿Qué significa, dice, la totalidad de los gentiles? Muchos consideran que esta frase es una manera de expresar el cumplimiento de la comisión evangélica, cuando todo el mundo oirá el evangelio. Él nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. La totalidad de los gentiles se cumple cuando el evangelio ha sido predicado en todas partes. La fe de Israel manifestada en Cristo se universaliza. El evangelio ha sido predicado a todo el mundo. La venida de Jesús está cerca. Este es el momento en que muchos judíos deciden acudir ¿a quién? A Jesús. Es allí donde ellos abren su corazón para que entre Jesús en sus vidas. Y nuevamente esa rama natural, muchos de esas ramas naturales volverán a ser injertadas, porque Dios no desecha a la persona para salvación. Él está con los brazos abiertos para que todo aquel que quiera venir a Él, entregarse a Él, Él lo recibe. Así sea judío, así sea gentil. Pero como vemos, ¿qué cosas van a estar sucediendo en estos últimos días? Que tocarán el corazón de muchos judíos, las cuales, dice, abrirán y creerán en Jesús. Por eso dice, este es el momento en que muchos judíos deciden acudir a Jesús. Otra cuestión difícil es el significado de todo Israel será salvo, como dice Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esto no debe de interpretarse como que todos los judíos recibirán salvación en el tiempo del fin por algún decreto divino. La salvación no viene así. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Dios tiene un mismo manera de medir y dar el pago a cada uno. Dios es misericordioso, sí, pero también es justo. Así de que en ninguna parte de las Escrituras predican el universalismo, ya sea para toda la raza humana como para un segmento en particular. Cuando dice que y luego todo Israel será salvo, no se está refiriendo a la nación como Israel. Así como decía de que la plenitud de los gentiles entre, no está hablando de que todos los gentiles van a entrar, sino solamente aquel que cree en Jesucristo, que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Así también de los de Israel, todo aquel que vaya a Cristo, lo acepte como su Mesías,
como su Salvador, Él tendrá salvación, porque la salvación es Cristo Jesús. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Y nadie encuentra salvación separado de Jesús. Sigue diciéndonos allí en la lección: en ninguna parte de las Escrituras predican el universalismo, ya sea para toda la raza humana como para un segmento en particular. Pablo esperaba salvar a algunos de ellos, como dice Romanos 11:14, porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. No está hablando de todos, a algunos, aquellos que crean en Jesús. Algunos aceptaron al Mesías y otros lo rechazaron, como ocurre en todos los grupos de personas. Mira lo que dijo nuestra hermana Huey con respecto a un comentario sobre Romanos 11. Dice, habla de un tiempo en la proclamación final del Evangelio, cuando muchos judíos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. Recuerde que ellos están, cuando decimos Israel, muchas veces pensamos allá en el Medio Oriente. No, Israel está diseminado en todo el mundo. Hay israelitas en diferentes partes del mundo y a ellos les llegará el mensaje. Y si creen y lo aceptan, igual que los gentiles, que creen y aceptan, serán salvos. Por eso dice, hay una grandiosa obra que ha de hacerse en nuestro mundo. ¿Con quiénes cuenta el Señor? Él dice, la mies es mucha, obreros son pocos. Pedid obreros al Señor. Él quiere contar contigo y conmigo, que no hagamos acepción de personas, que llevemos este mensaje a todas las gentes. El Señor ha declarado que los gentiles serán reunidos, y no solo los gentiles, sino también los judíos. Hay entre los judíos muchas personas que se convertirán y por medio de los cuales veremos cómo la salvación de Dios avanzará como una lámpara que arde. Hay judíos en todas partes y a ellos ha de serles llevada la luz de la verdad presente. Hay entre ellos muchos que vendrán a la luz y que proclamarán la inmutabilidad de la ley de Dios con maravilloso poder. Eso está en Evangelismo, página 421. Así es de que, cuando dice todo Israel será salvo, se refiere a todo aquel que cree, acepta al Señor Jesús. Porque recuerde que el judío, la gran mayoría no acepta al Señor Jesús como el Mesías. Todavía lo están esperando, porque ellos esperan a un Mesías todopoderoso. Y eso ocurrirá nada más en la segunda venida. Pero ellos no quieren aceptar al Mesías sufriente, al Cordero de Dios, que vino a este mundo. Ellos quieren al Mesías todopoderoso, pero primero hay que aceptar al Cordero, al Mesías sufriente. Y muchos en este tiempo final reconocerán su error y aceptarán al Señor Jesucristo, al Mesías sufriente, para esperarlo cuando venga en gloria y majestad, como dice Mateo 25, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Así es de que la labor de nosotros hoy es presentar al Señor Jesucristo a todo aquel, no importa que sea judío. Presentémosle a Cristo
por nuestro ejemplo, por nuestras palabras. Y el Espíritu Santo hará el trabajo en él. Harás esa labor. Como dice al final, tómate un tiempo para reflexionar en las raíces judías de la fe cristiana. ¿En qué medida un estudio selectivo de la religión judía podría ayudarte a comprender mejor tu fe cristiana? Tomemos tiempo para reflexionar en las raíces judías que también tenemos nosotros. Porque el mensaje comenzó allá y ha venido hasta nosotros. Mucho de la creencia que ellos tienen la practicamos nosotros hoy. Así es de que hay algo en común. Entonces, por lo cual podemos acercarnos a ellos y hablarles. Hablándole palabras positivas de las cosas que ellos creen, para que ellos vean la claridad de la palabra. Y dejémoslo el resto al Espíritu Santo. Y muchos llegarán al conocimiento. Así es de que, hermanos, mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. En todo el trato que Dios tuvo con su pueblo, se nota entremezclada con su amor y misericordia la evidencia más sorprendente de su justicia estricta e imparcial. Queda patente en la historia del pueblo hebreo. Dios había otorgado grandes bendiciones a Israel, y sin embargo, cuán presta y severa retribución les infligía por sus transgresiones. El amor infinito de Dios se manifestó en la dádiva de su Hijo unigénito para redimir la familia humana perdida. Cristo vino a la tierra con el objeto de revelar al hombre el carácter de su Padre, y su vida rebosó de actos de ternura y de compasión divinas. Sin embargo, Cristo mismo declara: hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. La misma voz que suplica con paciencia y amor al pecador para que venga a él y encuentre perdón y paz, ordenará en el juicio a quienes rechazaron su misericordia: apartaos de mí, malditos. En toda la Biblia se representa a Dios no solo como un Padre tierno, sino también como un juez justo. Aunque se deleite en manifestar misericordia y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, de ningún modo justificará al malvado. Patriarcas y Profetas, página 502. La historia de los hijos de Israel ha sido escrita para instrucción y admonición de todos los cristianos. Cuando los israelitas fueron sobrecogidos por peligros y dificultades, y el camino les parecía cerrado, su fe los abandonó y murmuraron contra el caudillo que Dios les había asignado. Le culparon de haberlos puesto en peligro cuando él había obedecido tan solo a la voz de Dios. La orden divina era que marchen. No habían de esperar hasta que el camino les pareciera despejado y pudieran comprender todo el plan de su libramiento. La causa de Dios ha de avanzar, y Él abrirá una senda delante de su pueblo. Vacilar y murmurar es manifestar desconfianza en el Santo de Israel. En su providencia, Dios llevó a los hebreos a las fortalezas de las montañas, con el Mar Rojo por delante para poder librarlos y salvarlos para siempre de sus enemigos. Podría haberlos salvado de cualquier otra manera, pero eligió este método a fin de probar su fe y fortalecer su confianza en Él. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 29. Cristo viene con poder y gran gloria. Viene con su propia gloria y con la del Padre, y le acompañan los santos ángeles. Entonces, los redimidos de entre los hombres recibirán la herencia que se les prometió. Así obtendrán un cumplimiento literal el propósito de Dios para con Israel. El hombre
no puede impedir que se cumpla la voluntad de Dios. Aún en medio de las manifestaciones del mal, los propósitos de Dios han estado avanzando constantemente hacia su realización. Así sucedió con la casa de Israel durante toda la historia de la monarquía divina. Así sucedió con la casa de Israel durante toda la historia de la monarquía dividida. Y así sucede hoy con el Israel espiritual. Profetas y Reyes, página 531. Así es que, cuando dice todo Israel será salvo, cuando habla de todo Israel, es todo aquel que cree en Cristo, sea judío, sea gentil. Cuando el Señor Jesucristo venga, dice que Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y los que están a la derecha escucharán: venid benditos de mi Padre, heredad las mansiones preparadas para vosotros desde la fundación del mundo. Pero los cabritos, los rebeldes, los que no quisieron escuchar y obedecer la voz del pastor, Cristo Jesús, también escucharán: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Allí no habla de grupos étnicos, de nacionalidades, de color. El que hizo la voluntad de Dios, el que obedeció a Cristo, ese es el que será salvo. Y entonces, ahí será todo Israel, será salvo. Los redimidos son los que verán al Señor Jesús e irán con Él, de los cuales tú y yo debemos ser parte. Por eso nos dice al final: tómate un tiempo para reflexionar en las raíces judías de tu fe cristiana. Toma tiempo, medita, pasa tiempo platicando con Jesús, y de todo eso obtendrás fortaleza para seguir adelante, creciendo en espiritualidad. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.